Vivencias. El todo y sus partes. La columna de Carmen Molinas Bonilla en Vivencias. Ya estamos con Carmen Molinas Bonilla para hoy hablar de la portadora que sufrió la cuarentena más larga que se conoce, la señora Mary Mallon, conocida también como María la Tifosa. Muy buenas tardes, Carmen, muy bienvenida. Buenas tardes, Andrea querida, buenas tardes para ti, para la audiencia y para tu equipo, aquí con esta tarde ventosa. Esta tarde fría, porque los primeros fríos, yo decía hoy al comenzar el programa, son los peores, ¿no? Porque todavía como que no estamos muy acostumbrados. Después ya nos acostumbramos al tiempo frío y nos vamos abrigando, sí, pero ¿no? es un tiempo, los primeros fríos se sienten más, pero también provocan más problemas respiratorios, en fin, o sea que hay que cuidarse más. Esa gente que rompió la cuarentena y ya anda por todos lados, tendría que pensar muy bien en el tiempo, que no ayuda para nada. Claro que sí, tenés toda la razón del mundo. Y yo creo que el ejemplo que nos traes hoy al programa, a tu columna, Carmencita, es un ejemplo para que no nos quejemos, porque fue terrible lo que le pasó a esta señora, que fue una vida de suplicio por padecer una enfermedad que realmente la tuvo la mayor parte de su vida perseguida y bajo cuarentena y recluida, ¿no? Sí. Bueno, empecemos a ver quién fue, qué pasó con ella. Sí, nosotros que nos quejamos tanto de la cuarentena y esta pobre mujer estuvo tanto tiempo. Esta era una mujer irlandesa, inmigrante en Estados Unidos, y bueno, curiosamente había nacido en un pueblo que se llamaba Ciudad de Cocineros, ¿no? En Cookstown, en Irlanda. Bueno, ella se instaló en Nueva York a principios del siglo XX y por supuesto que empezó, primero vivió con los tíos, después empezó a dedicarse a la cocina, que por lo visto eran famosos los provenientes de esa ciudad como buenos cocineros, y ella lo era. Por lo tanto, la comenzaron a contratar familias muy adineradas. Claro. Entonces, esta mujer, que como te decía, nació, bueno, no dije la fecha, el 23 de septiembre de 1869, ella fue más conocida, como tú dijiste al inicio, como María Tifoidea o María la Tifosa, incluso le decían. Sí. Bueno, Typhoid Mary en inglés. Bueno, fue la primera persona que en Estados Unidos se identificó como portador sano, que ahora hablamos tan normalmente con la palabra portador sano o asintomático, ¿no? Pero en aquella época no se conocía el portador sano. Entonces, bueno, en este caso era una portadora asociada con la fiebre tifoidea, ¿no? Tifoidea, claro. Y en aquellos momentos comprender esto costaba muchísimo, y supongo que para ella misma aceptarlo debe haber sido muy difícil. Ah, por supuesto que sí, porque ella insistía en que ella estaba sana, entonces, ¿por qué iba a contagiar a alguien? ¿No? Se presume que infectó a 51 personas, 3 de las cuales murieron. Bueno, imagínate que todo eso fue en el transcurso de su carrera como cocinera, porque iba llevando el tifus a donde ella iba a trabajar. Sí. Entonces, ella, con el correr de los años, fue acusada y temida, que llegó al extremo de considerarse en Estados Unidos como la mujer más peligrosa de Estados Unidos. Sí. Pero llegó a cambiarse su nombre también para poder seguir trabajando, sí. Casi nadie la recuerda, salvo en ámbitos científicos, algunos divulgadores históricos o de curiosidades, pero la verdad que ella ayudó a propagar de una manera
tremenda esa epidemia de tifus, y lo interesante es la forma en que sucedieron esos hechos, cómo se descubrió la capacidad de contagio que tenía esta mujer. Eso es lo interesante, porque además de que fue una gran propagadora del virus, hubo gente atrás de ella, que vos ahora nos vas a contar, que de alguna manera impulsaron a que se estudiara a ver quién era que estaba ocasionando justamente porque ella, como te digo, gran cocinera, estaba siempre empleada en casas de familias adineradas. Sí. Esas familias, como pasa acá y en tantas partes del mundo, se van en verano a veranear a algún lugar. En este caso era Oyster Bay, que era un lujoso lugar de veraneo. Sí. Y bueno, y esos habitantes de Nueva York que se iban para la temporada de verano, llevaban un batallón de empleados de servicio, ¿no? Mucamas, mayordomos, cocineras. Ahora, no todos eran propietarios, muchos alquilaban, claro, y alquilaban grandes mansiones, ¿no? Ahora, se van a ese exclusivo sitio de Long Island, y en el año 1907 aparece la noticia de que una nena de 7 años, hija menor de la familia Warren, que era una familia muy importante, tenía fiebre tifoidea. Sí. Pasó menos de una semana para que hubiera otros 5 enfermos en la misma casa. 2 empleadas domésticas, un jardinero, pero también una hermana de la primera contagiada y la propia dueña de casa, la señora Warren. O sea, que era una enfermedad que en esa época... Muy contagiosa. Sí, además es muy contagiosa hasta el día de hoy. En esa época se consideraba una enfermedad de pobres, una enfermedad de gente que no tenía buena higiene, no tenía acceso a casas que tuvieran cloacas, vivían en barrios que el alcantarillado era muy malo, en fin, era como un estigma tener fiebre tifoidea. Ese brote súbito llamó la atención de muchos. Era una situación inédita en esa zona de veraneo de personajes tan importantes, y bueno, como te digo, como si consideraba un estigma, porque hablaban de la enfermedad de los pobres, de la enfermedad de la gente que vivía en lugares que higiene y alimentación eran deficientes. Esa situación preocupó al señor Warren, no solo por la salud de su familia, que me imagino que estaría muy preocupado, sino porque era un reconocido banquero, el presidente del Lincoln Bank, y en su círculo, justo uno de sus vecinos de descanso era ni más ni menos que el presidente Teodoro Roosevelt. Y como te digo, esa patología era un demérito, era un contagio casi acusador. ¿Qué habrían hecho los Warren para tener una enfermedad de pobres? Una sociedad muy clasista, muy prejuiciosa. Imagínate cómo eran señalados. Pero además había otra situación económica allí, porque había un señor George Thompson, que era el dueño de la mansión en que se contagiaron los Warren. Yo creo que los Warren alquilaban esa mansión. Claro, y este es el que realmente va a empezar a investigar, porque se le van a acabar los clientes. Y claro, porque él tenía... la investigación. Claro, él tenía otras 4 casas en la zona y sus ingresos provenían de allí. Y eran casas muy caras de mantener porque eran muy importantes. Y eran fastuosas realmente. Si no tenía inquilinos, entonces se le hacía muy complicado. Por lo tanto, por un motivo económico, más que sanitario, Thompson decidió investigar a ver de qué manera en su casa, que era tan prolija y tan perfecta, diríamos, en su propiedad se había iniciado esa epidemia. Pensó que se iba a depreciar en tiempo récord y nadie le iba a alquilar esa fastuosa casa. Las autoridades hicieron unas tímidas averiguaciones, pero como no encontraron nada normal, no entendían y dejaron el hecho de la búsqueda
de el origen de la aparición de la fiebre tifoidea. Pero Thomson contrató a George Soper. George Soper era un científico y uno de los primeros sanitaristas norteamericanos. Era especialista en condiciones de higiene y epidemias y demás. Claro. Sí, contrató a la persona indicada. Exactamente. Digamos. Bueno, Soper aceptó y estaba convencido que iba a encontrar el origen en los productos de consumo diario de la casa, en el agua potable, en los baños. Pero después de investigar, de dar vuelta a la casa de lado a lado, y el interior y también el exterior, las alcantarillas, los baños de la casa, los pozos ciegos, nada extraño aparecía. Soper interrogó a los enfermos como si fuera un policía. Sí, como un estilo detective privado. Ahí está. Sí. Bueno, les preguntó lo que habían comido, dónde habían estado, si habían alterado sus costumbres, pero nada, no había forma de descubrir el origen. Bueno, el hecho es que llegaron a pensar hasta que no era fiebre tifoidea, que era una enfermedad desconocida, pero los síntomas eran inequívocos, fiebre alta, diarrea, dolores abdominales, hinchazón del abdomen, transpiración permanente, erupciones. Todo era producido por la enfermedad Salmonella typhi, la bacteria Salmonella typhi, que es la que produce el tifus. Bueno, George Soper no tenía el aspecto detectivesco, pero fue un verdadero detective. Entonces se dedicó a ese caso como si le fuera la vida en ello, ¿no? Sí. Le dijeron que en la playa una mujer mayor se ganaba la vida vendiendo pescados y mariscos que los Warren habían comprado allí. Allí fue, la pobre mujer no tenía nada que ver. Sí. Después investigó la leche, posibilidades que el agua tuviera Enterichia coli, que es la materia fecal, bueno, que hubiera algún visitante enfermo en la mansión, nada. Bueno, después que repasó todos los elementos, las circunstancias, empezó a buscar algún elemento discordante. Y ahí descubre un dato que se le había pasado por alto. Una cocinera que trabajaba en ese tiempo, pero que no la conoció porque había ingresado unos días, pero había renunciado poco después del contagio masivo. Así que cuando Soper llegó, ella ya no estaba. Claro. Era como una mala novela policial, la verdad. Sí. Porque la cocinera resultaba la sospechosa principal. En este caso no era el mayordomo. Pero ella ya ahí debía de haber renunciado porque por vio venir todo el que contagio y todo el problema y dijo... Por el temor de que fuera ella, a pesar de que ella dudaba, pero por ese temor, o tal vez renunció por el temor de contagiarse. Eso nunca lo sabremos. No sabemos, claro, a esta altura, claro. Porque esa fue la primera vez que se conoce de su contagio, ¿no? Claro. Bueno, el concepto de portador sano del que hablamos hoy normalmente no se conocía todavía en Estados Unidos. Ya en Europa lo había descrito el doctor Robert Koch, y Soper conocía ese descubrimiento y esa descripción. Entonces estaba convencido que era la cocinera y se empeñó en buscarla. Claro. Primero se dirigió a una agencia de trabajo que le había recomendado a la familia Warren, porque como tanta gente conseguían personal en las agencias de trabajo. Sí. Bueno, luego fue a otra agencia de trabajo, a otra más, y de allí fue a hablar con cada familia que la había contratado. Todos la describían de manera similar, una mujer alta, grandota, maciza, muy callada y muy efectiva en su trabajo. Él reconstruyó toda la vida de esa mujer, los sitios que se había desempeñado en la última década, y ahí empezó a ver que en esos sitios había habido siempre algún contagio de tifus. Entonces allí, para George Soper tenía resuelto su caso. Ahora, esta
cocinera había desaparecido. ¿Cómo la encuentra? A ver, esto Entonces es fue como buscar una aguja en un pajar, pero realmente actuó de manera detectivesca y como un muy buen detective. Sí. ¿Cómo encontró a la cocinera? Bueno, después de buscar, informarse y seguirle los pasos, la descubrió en una casa en New York, porque una joven de 20 años agonizaba a causa de la fiebre tifoidea. Y uno de los empleados también había enfermado. Entonces se apresuró en llegar al domicilio y lo recibieron muy bien porque él era un sanitarista muy famoso, como dijimos, inspeccionó los diversos ambientes, pero ella intuía que el problema lo iba a encontrar en la cocina. Y allí la encontró a esa mujer alta, robusta, de ojos claros, de una mirada apagada. Se enfrentaba por fin a Mary Tifoidea, como se la llamó después, Mary Mallon, ¿no? Claro. Él procuró utilizar su conocimiento científico, su autoridad, para explicarle a la mujer que debía someterse a una serie de análisis, pero ella no quería saber nada. Todos los elementos de disuasión fracasaron, inclusive le ofrecieron dinero, trató de seducirla, hizo de todo, la amenazó, pero no había manera. Según ella versiones, se consideraba sana. ¿Cómo? Que ella se ve que se consideraba sana y sí, ella insistía en que ella era sana y que era imposible, cosa que es bastante lógica, ¿no? No, ni más en esa época, que no se conocía el portador sano, que era imposible que ella contagiara a alguien. Bueno, la cuestión es que no pudo conseguir, al extremo que cuando llegó a enfrentarla, ella lo echó fuera de su cocina con un tenedor para trinchar. Mira. Lo amenazó, lo corrió, bueno, no pudo conseguir nada. Entonces, después de un fracaso tras otro, una tarde envió a la casa donde Mary seguía trabajando, increíblemente, porque la gente seguía sin sospechar de ella. Claro. Envió a la doctora Josephine Baker, una joven médica que al principio no tuvo suerte. Ella le cerró la puerta en la cara, pero Baker insistió, pudo hablar con ella y se fue prometiendo regresar al día siguiente a charlar nada más nuevamente. Entonces la cocinera no se escapó, siguió allí esperando al día siguiente. Pero al día siguiente la doctora, muy inteligente ella, se fue con 4 agentes de policía. Cuando Mary los vio, salió corriendo y comenzó una persecución cinematográfica. Mira. Que finalizó 4 horas después recién. Y por supuesto que finalizó con la detención de Mary. Bueno, el caso tomó estado público, fue un proceso, mientras se decidía qué se hacía con ella, las autoridades de Nueva York estaban desesperadas, la internaron en un lugar de aislamiento en el hospital en North Brother Island, en un río a las afueras de Nueva York. Estuvo semanas ahí recluida, era una isla alejada para evitar el contagio, ¿no? Bueno, los diarios, no solo los amarillistas, todos se regodeaban con la historia y rápidamente la bautizaron como Mary Tifoidea. También la política se metió en el caso porque el famoso, el poderoso William Randolph Hearst, vendría a ser el abuelo de Patricia Hearst, aquella famosa, que estuvo con esa secta, no sé si te acuerdas. Bueno, que gobernaba la ciudad, empezó una campaña con todos los medios y abogados para liberar a la mujer, porque él sostenía que era una locura mantener cautiva a una mujer trabajadora, seria, honesta, católica, en fin. Bueno, entre recursos y apelaciones demoró 3 años la causa, 3 años en los que Mary permaneció en cuarentena. Claro. Bueno, luego terminó esa cuarentena y ella, por supuesto, que entabló acciones legales alegando el injusto trato, que era una paria cuando no había hecho nada malo. La
la cuestión es que el apoyo de Hearst terminó siendo para ella una espada de doble filo, porque la publicidad le dio dinero para las acciones legales, pero ese sobrenombre que la persiguió toda su vida, en realidad surgió de las publicaciones del periódico de Hearst, ¿no? Bueno, el juez decidió que podía transitar libremente siempre y cuando no trabajara nunca más como cocinera. Claro. Ella al principio acató la decisión y comenzó a trabajar como personal doméstico, pero en la limpieza. Pero claro, los ingresos eran menores que lo de cocinera. Entonces, durante 5 años parece que se portó bien porque no hubo noticias de ella. Pero el hecho es que en 1915 hay un contagio masivo, ni más ni menos que una maternidad de un hospital de Manhattan. Claro. Entonces, allí Soper se volcó nuevamente en el tema y, bueno, mientras otros sanitaristas se preguntaban por el agua, las condiciones de higiene, Soper ya se centró directamente en el personal de cocina y revolviendo papeles encontró una letra en una ficha de ingreso que le llamó la atención, porque era la misma letra de la cocinera, nada más que en vez de llamarse Mary Mallon se llamaba Mary Brown. Claro, ahí se había cambiado el nombre. Claro, se había cambiado para poder trabajar tranquila, porque ya se había hecho muy famoso su caso. Claro. Entonces, cuando fue a buscarla, resulta que otra vez, hacía unos días, había renunciado. Le pidió que describieran a la mujer, era la misma mujer que la habían descrito antes, no le quedaron dudas, empezó a buscarla, y bueno, y la pesquisa en esa ocasión la encaró junto con Soper la policía, y la encontraron rápidamente. Esta vez su cuarentena sería definitiva. La confinaron a una isla, la North Brother Island. Ella seguía negándose a que les trajeran la vesícula biliar, que decían que era el lugar donde se anidaba la bacteria. Tal vez creyó que otra vez ganaría la batalla judicial, pero ya no consiguió ayuda de nadie y estuvo 23 años aislada en esa isla hasta el día de su muerte. Qué terrible. Ya realmente es algo, pues si pensamos que antes había estado 3 años, ¿no? Así que 23 después son un total de 26 años, porque la gente, a veces uno lee o la gente dice, sí, estuvo 23 años. No, 23 años de corrido, pero ya antes había estado 3 años. Y esa mujer fue lo que hoy se conoce como una super propagadora. Claro. O sea, se habla del portador sano, pero también está el super propagador que, bueno, desencadena directamente una epidemia. Claro. Sí. Bueno, como te digo, fue considerada la mujer más peligrosa de Estados Unidos sin haber sido jamás delincuente, ¿no? Sin embargo, fue tratada como tal. Como tal, sí. Y en momentos en los que hoy por hoy sabemos que una persona sana puede ser portadora de una enfermedad y provocar grandes problemas, pero en aquel momento era como impensado, ¿no? Sí. El trabajar como cocinera para ella le significó una condena como si hubiera matado a la gente que murió por tifus, ¿no? En realidad indirectamente lo hizo, pero no con intención, por supuesto. Sí, aparte capaz que no conocía, de pronto si hubiera sido en esta época y hubiera tomado los recaudos y las medidas de higiene exactas, capaz que no hubiera contagiado, pero también se desconocía eso en ese momento. Por supuesto que desconocía, además no olvidemos que una mujer ignorante también. Claro. De manera tal que, bueno, gracias a este detective, porque realmente más que científico y sanitarista era un verdadero detective, es que se descubrió y ella no siguió con ese reguero de muerte por fiebre tifoidea. Pero gracias a eso también ella permaneció prácticamente con una cadena perpetua.
Claro, ni más ni menos. Esto nos da para pensar, Carmen, nos dejás con esta historia, nos dejás pensando a todos, y yo creo que es un buen momento para que la compartieras, para tomar conciencia y también responsabilidad con todo lo que está pasando. Sí, y para no estarse quejando de una cuarentena que puede ser de 2 o 3 meses, cuando una mujer pasó 26, no 23, 26 años de su vida. Y también cuando estamos hablando del bien el bien de la humanidad, ¿no? O sea, yo creo que ahí no da para más nada. O sea, creo que tenemos que pensar en eso. Justamente, que, lo que estamos haciendo es por el bien de todos. La responsabilidad, no solo por uno y su familia, sino por la sociedad. Claro que sí. Carmencita, un placer, como todos los miércoles. Nos reencontramos el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Te mandamos un beso muy grande. Cómo no, buenas tardes para todos. Vivencias.